Y hoy, Claudia, es buen momento para recordar que de la censura a la dictadura hay 4 pasos. El primer paso lo diste cuando aquel se fue a la chingada y te dejó en la presidencia. Y entonces nuestro querido México será una pobre dictadura con A, de Cuba con A, de Venezuela con A, de Nicaragua con A, de presidenta con A. Están muy alterados. Los trabajadores de TV Azteca están buscando a toda costa defender a su patrón, sí, a Ricardo Salinas Pliego. Resulta que Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, Electra, Tiendas, Neto, Total Play y otras más, pasó del desafío judicial al ofrecimiento diplomático. Ahora propone negociar sus impuestos con Claudia Sheinbaum, justificando su postura como un gesto de confianza para los inversionistas. Pero en esa carta también la llamó presidente, una descortesía simbólica que no pasó desapercibida. El empresario pidió que ambos equipos se sienten y construyan soluciones justas, ni más ni menos, según la ley. Esa invitación llega después de semanas en que el gobierno lo mencionó en mañaneras, cuestionó sus operaciones y exhibió sus deudas. Hace días, Salinas Pliego amenazaba con demandas por difamación. Hoy propone tregua. Esa doble cara política revela que el discurso no es espontáneo, se adapta a la presión pública. Por su parte, la presidenta Sheinbaum respondió con firmeza que no habrá negociaciones fuera de la ley, pero sí a puertas abiertas. Los ciudadanos esperan que esta mesa no sea solo cortina, sino oportunidad para que la justicia fiscal sea transparente, no privilegio. Con estas palabras, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le cierra la boca a Ricardo Salinas Pliego, quien a estas alturas aún se siente intocable. Escuchemos. Y luego le pedí a la procuradora fiscal que viniera, a Grisel Galeano, procuradora fiscal de la Federación, porque es importante que se conozca cómo se calculan los adeudos fiscales. Cómo no es un asunto de negociación en lo oscurito, cómo es un asunto de ley. Cuando llegué a la presidencia, en el Congreso de la Unión, juré guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Entonces es importante que se entienda que cuando se hace una revisión fiscal y se encuentran adeudos que debe pagar el deudor y que tiene derecho a sus reclamos dentro del marco de la ley, pero ¿cómo es que se calculan? Y particularmente algunos casos de cómo en el viejo régimen de consolidación fiscal se buscaba pagar el menor número de impuestos posible, generando condiciones que estaban al margen de la ley. Entonces es importante que todos conozcan esto y también qué dice la Constitución y a qué le permite al deudor descontar multas y recargos en el caso de que se pague. Así lo establece el Código Fiscal y la Constitución. Entonces le pedí a Grisel, ella va a hacer una exposición muy detallada de todo esto, por el tema de la publicación que hizo ayer el grupo Salinas. Esto no es un asunto de negociación en lo oscurito, esos tiempos ya quedaron en el pasado. No es asunto de sentarnos a negociar que sí, que no. Mesas técnicas ha habido muchísimas sobre este caso en particular. Entonces él o este grupo tiene derecho a lo que tiene derecho cualquier deudor en caso de que pague.
pero es importante que todos lo conozcan. Nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo, nosotros nunca vamos a cerrar la puerta a nadie, pero negociación de la ley, nunca. Como dice Juárez, o decía Juárez, nada ni nadie por encima de la ley. Se llama Estado de Derecho. Para todas y para todos. Pero es importante que se conozcan los casos. Esto no es autoritarismo, no es… Las puertas del SAT están abiertas siempre a cualquier persona. Pero la ley es la ley. Buen día a todas y a todos. Es un gusto volverlos a saludar. Pues efectivamente, como ya lo anunció nuestra presidenta, hoy estamos aquí por parte de la Procuraduría Fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en nombre también del SAT, me voy hoy a referir a una historia de impuestos no pagados por un grupo empresarial. Y les voy a platicar cómo se calcula efectivamente y por qué tenemos este adeudo tan grande y qué figura fiscal aplicaba antes, luego por qué ya no aplicó y cómo es que se generó el adeudo. La siguiente, por favor. Este grupo empresarial y muchos otros ocuparon esta figura legalmente aceptada que en nuestro país se generó para favorecer un mecanismo que se le proporcionaba a las empresas para que estas empresas que eran muy grandes y que tenían muchas subsidiarias pudieran presentar sus impuestos como si fueran una sola, las conjuntaban, las consolidaban. Entonces, así una empresa, cuando le iba muy bien y tenía utilidades y resultaba que a otra de sus hermanas, subsidiarias o filiales le iba mal, pues se consideraba que podía tener pérdidas, entonces podían sumar y restar los resultados entre todas y así llegaban a un cálculo adecuado para todas para pagar un poco menos de impuestos. En ese momento era la estrategia para impulsar a las grandes empresas. Entonces así el grupo podía pagar menos impuestos en el corto plazo. ¿Por qué? Porque si salían cantidades que tuvieran que pagar, las podía incluso hasta diferir a lo largo de los años hacia adelante, generalmente hasta 10 años. Y porque las pérdidas pues se compensaban con las ganancias de las otras, ¿no? Entonces este movimiento lo realizaban en familia empresarial. Siguiente, por favor. ¿Por qué se creó? Bueno, en aquella época, ahora les voy a contar más o menos en qué año fue, la intención original pues era fortalecer a estos grupos empresariales, darles liquidez y hacerlas competitivas internacionalmente. En teoría, era un incentivo para invertir más y generar más empleos, porque el grupo no se veía obligado a pagar los impuestos elevados en el momento en que generaba el adeudo, y podía postergarlo en el tiempo. Adelante, por favor. Pero hubo abusos. Se generó una problemática importante porque movían los números de la contabilidad para aparentar más pérdidas de las que en realidad tenían y provocar pagar menos impuestos, además ya de los beneficios que les daba esa figura. Entonces, diferían los impuestos durante muchos años sin pagarlos realmente y además afectaban su contabilidad para pagar menos. Y pues esto generó un grave problema a la recaudación del Estado y además se veía un trato desigual entre las pequeñas empresas, las medianas empresas, que además sí pagaban completo, y estos grandes consorcios. La siguiente, por favor. En 1982 es cuando se crea esta figura y se buscaba este régimen de apoyo.
Después, entre 2000 y 2012, mantiene el grupo en aquel entonces en el poder, mantiene el régimen empresarial y empezaron a generarse ciertas críticas porque ya se estaba cayendo en un excesivo diferimiento. Y en 2012 y 2018, entre esos años, ya era tan grave la crisis fiscal que se consideró importante que debía de hacerse una reforma a ese régimen. Y entonces en 2014 es cuando cambia este régimen, lo cancelan y lo que lo sustituye es un nuevo régimen que se llama régimen opcional para grupos, que es mucho más estricto, con plazos para pagar impuestos más definidos. Y el argumento pues era ese, ya se había abusado demasiado y había que recuperar los ingresos públicos. Cuando en 2018 llega nuestro nuevo gobierno, se refuerza la fiscalización, se determinan 0 privilegios fiscales, ya no hay consolidación, el régimen debe ser parejo para todos, debemos conducirnos en equidad y justicia tributaria para lograr el crecimiento y prosperidad del país. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que, está clarísimo, en 2014 se cambia este sistema, se elimina la consolidación, ya no se permite compensar todo de manera indiscriminada, se fijan plazos claros para pagar impuestos y se busca que haya más equidad, transparencia y que los grandes grupos dejen de tener ventajas excesivas sobre los grupos pequeños. Adelante, por favor. Pues este ejercicio entonces nos da una determinación legal, no fue al arbitrio de alguien, fue un cambio de norma y primero se permitió impulsar la inversión y el empleo, pero pues como se abusó, pues hubo pérdidas para la hacienda pública que todavía estamos tratando de recuperar. Siguiente, por favor. Y ahora vamos al detalle de la problemática fiscal. Pues este grupo empresarial aprovechó esta figura por muchos años y traemos temas ya de 9 créditos que están muy pronto para resolverse en la Corte, para ser exigibles y justamente están concentrados en 4 de estas empresas, de muchas que forman este gran consorcio, 4 en una de las primeras, por los ejercicios fiscales 2008, 2010, 2011 y 2012, ya habíamos dicho 17 años sin pagar impuestos desde 2008. En la empresa número 2 traemos también un ejercicio fiscal de consolidación desde 2009, hagamos las cuentas de los años, más el ejercicio de la desconsolidación, una multa por pérdida indebida en la empresa 3, ahora les voy a platicar a qué me refiero con las pérdidas, etcétera, y en la empresa número 4 también deducciones indebidas. Entonces, todo es en el mismo grupo empresarial, es una estrategia de grupo. Adelante, por favor. Solo para recordar que en estos 9 asuntos o en estos 9 diferentes casos, tenemos un total, ya se acumuló, de 48,382,000 millones de pesos como adeudo total. Recordemos que se va actualizando, si no se paga se actualiza y entonces crece. Y pues estos casos ya están a punto de fallarse en la Suprema Corte, como les dije. Adelante, por favor. Pues vamos a entrar al detalle. En la empresa número 1, vamos a empezar por el ejercicio 2013, que es cuando la reforma entra y el Estado decide que ya no haya consolidación fiscal. Se habían juntado los ejercicios sin pagar, 2008, 2010, 2011 y 2012. Y en 2013, cuando se suspende el régimen, hay que hacer un corte de caja, así lo determinaba la reforma. Entonces, el SAT detecta que, aunque ya se terminó este régimen especial que les daba beneficios, la empresa no regresa
los beneficios, porque así lo instruía la reforma, no regresa el dinero, no regresa a hacer las cuentas que debe de hacer con el SAT y hacer este corte de caja necesario para demostrar por qué aprovechó este beneficio en cada uno de los ejercicios y hacer las cuentas claras. Entonces, la situación actual que tenemos ahora es que en 2018 y hasta ahora, en los tribunales, pues ya se ha determinado que el SAT ha tenido la razón al haber llamado a esta empresa y determinarle este crédito fiscal que inicialmente era de 24,968 millones, eso es lo que se requiere de pago ahora, y pues le solicita que devuelva el beneficio fiscal que haya utilizado porque fue un descuento indebido entre las cuentas que había que hacer de todos los ejercicios fiscales anteriores, daba esta cantidad como resultado. Entonces, tenemos 16 años de incumplimiento de pago desde que no ha querido sentarse a hacer las cuentas claras con el SAT. Y ya específicamente, siguiente, como tampoco pagó el total, que es lo que les comentaba ahorita, pues entonces el SAT tiene la obligación de hacer una cuenta por separado por cada ejercicio fiscal, por cada adeudo. Tenemos el ejercicio de 2008 con 2,096 millones. Es lo mismo, declaró pérdidas indebidas al vender acciones. Son estos movimientos corporativos de ventas de empresas y compran acciones en otras empresas y no calculan correctamente el costo promedio de cada acción. No todas las acciones en las empresas cuestan igual. Y entonces, pues aprovechaban que había empresas que traían pérdidas o ya iban en picada, las compraban, las hacían suyas como pérdidas y luego las restaban de sus utilidades o de sus ganancias y eso hacía que disminuyeran sus montos de impuestos. Movieron sus números y aparentaron pérdidas, pagaron menos, hicieron muchos movimientos corporativos, varias fusiones, divisiones de empresas y generaron artificialmente una pérdida fiscal que luego fue usada, insisto, para pagar menos impuestos. Desde 2018 también estamos litigando estos juicios y es uno de nuestros asuntos que ya está próximo para fallarse en la Corte. Lo mismo pasa, siguiente por favor, en el 2012 con un monto de 2,124 millones de pesos, declaran pérdidas, no eran parte de sus operaciones, venían de otra empresa, esta empresa ya en picada, pues la declararon como suya, inflan las pérdidas y generan más pérdidas. Siguiente, por favor. Interesante viene en 2010, aquí ya es muy evidente, declararon pérdidas indebidas en la venta de acciones porque compraron una aerolínea o parte de una aerolínea. Y entonces, para 2010 deben por ese movimiento corporativo 2,740 millones. Siguiente, por favor. Y para 2011, otros 7,501 millones de pesos. Sin palabras. En la empresa número 2 tenemos 2 ejercicios fiscales ya con temas en corte. ¿Qué pasó? En el ejercicio 2009 que se determinaron 3,547 millones. Igual la empresa declaró pérdidas, venían de otras sociedades, no eran operaciones reales de la propia empresa y crecieron sus pérdidas. Y aquí, curiosamente, sí hay un cúmulo de empresas más sustanciales. Varias empresas. Se fue acrecentando el abuso de la figura de la consolidación. También ya se ganaron 2 instancias y el caso ya también está para fallarse en corte. Ya se acumularon. Siguiente, por favor. Lo mismo pasó en el ejercicio 2013 para esta misma empresa. Ahora estamos hablando de 4,431 millones de pesos. Y
es el mismo tema, la consolidación. Se fijan, en 2013 se acaba y entonces llaman a las empresas a hacer este corte de caja. No pagaron los otros anteriores, tienen que sentarse a hacer la cuenta final. No es un doble pago, más bien se debe todo. Siguiente, por favor. La empresa número 3 trae un adeudo de 67 millones de pesos por una multa en el ejercicio 2012. También es una irregularidad fiscal reportar pérdidas más grandes de las que tuviste en realidad como empresa. Y el SAT, como verifica, pues se da cuenta que esto sucede y entonces multa a la empresa número 3. También ya hay precedentes judiciales en la Corte ya no va a poder entrar a fondo porque ya hay criterios anteriores, va a fallar a favor del fisco federal. Siguiente, por favor. Y la empresa número 4, pues resulta que dedujo más pérdidas de lo necesario, es decir, dedujo viáticos, anticipos, servicios, un montón de conceptos que en realidad no eran básicos para su operación. El SAT ya le ganó también este caso en todas las instancias y estamos esperando que se confirme o no solamente un tema de comisiones a distribuidores y aún está pendiente este amparo en la Suprema Corte de Justicia. Adelante, por favor. Como verán, estos 9 casos muestran un patrón de abuso de la figura de la consolidación fiscal. Per se no era mala, tenía un buen objetivo, pero se abusó de ella. Y después de haber usado pérdidas durante años de empresas que fueron adquiriendo con el paso del tiempo, en la mayoría de los juicios se ha determinado que el SAT tiene la razón, ha ganado y desde la primera instancia, pero las acciones de litigio de este grupo pues han sido muy agresivas y por eso nos han llevado tantos años hasta ahora que vamos a esperar una resolución firme ya de la Suprema Corte de Justicia. Por favor, siguiente. Y como lo comentaba nuestra presidenta, hay un beneficio constitucional establecido en el artículo 28, pero una obligación para el Estado mexicano. Están prohibidos los monopolios, los estancos, pero también las condonaciones de impuestos y las exenciones de estos. Solamente pueden darse beneficios de descuentos según el Código Fiscal, según la ley de la materia. Y esto solamente se da en situaciones muy excepcionales. El caso es que cualquier contribuyente puede acceder a ellos para presentarse ante la autoridad fiscal siempre y cuando quiera pagar oportunamente y entonces se prevén estos beneficios para disminuir la cantidad en multas y recargos. Tiene que sentarse con la autoridad fiscal a verificar oportunamente sin que la autoridad le requiera el pago, sino de buena voluntad llegar y ofrecer un pago y entonces puede calcularse conforme al Código Fiscal si es que le aplica o no un beneficio fiscal. Podría llegar a disminuirse para cualquier contribuyente su adeudo fiscal. ¿Es cuánto, señora presidenta? Muchas gracias. Con permiso. Esta fue incorporada por el presidente López Obrador en la Constitución. No existía. Bueno, a propuesta para el Congreso y aprobada. O sea, la presidenta, el director del SAT, el secretario de Hacienda, no pueden, por Constitución, condonar, hacer exenciones
en condiciones que fijan las leyes. No se puede. La Constitución claramente dice que las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes está prohibida. Ya no es, nos sentamos en una mesa, negociamos a ver cuánto te condono, cuánto te exento. El SAT puede cometer un error y el contribuyente puede ir al SAT a decir, aquí está el error. Y de hecho hay una, ¿cómo se llama? ¿Dónde estaba Armando? La Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Existe una institución, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, donde si alguien supone que hay un abuso de la autoridad, pues puede acudir a la Procuraduría. Y existen además, pues, los amparos y los tribunales por si se comete alguna injusticia. El tema es que aquí ya pasó del viejo Poder Judicial, ni siquiera del nuevo. Ya pasó primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, y ahora está 9 temas a resolución de la Corte, entre muchos otros que también tienen que ver con asuntos fiscales, con otros grupos o alguna otra persona. Entonces, ¿qué beneficios puede tener? Los beneficios que dice el Código Fiscal, que se le pueden quitar las multas, los recargos, si es que desea pagar. Pero lo que dice la ley. Entonces, la puerta del SAT está abierta, pero es en el marco de la ley. Este no es un asunto político, más allá de cualquier diferencia política. No es un asunto político. Es un asunto de cumplimiento de la ley. Y por eso se presentan los ejemplos de casos, que obviamente no pueden darse los detalles, pero ejemplos de casos que están sustentados, que no es una cuestión subjetiva. Bueno, ahora sí, vamos a las preguntas sobre el tema. Gracias. Presidenta, buenos días. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle, ya se ha expuesto este tema por parte de la Procuradora, la claridad de que el empresario del Grupo Salinas, el propietario, que es Salinas Pliego, bueno, pues es entiendo que ya es la respuesta respecto a lo que propone, porque primero estuvo amenazante por medio de su propio grupo empresarial de que estaba evaluando demandas contra usted, y después pues dice estaría dispuesto a una mesa, incluso propone más bien una mesa. Entiendo que esta sería ya la respuesta. Preguntarle, Presidenta, ¿usted cómo lee este tipo de posturas erráticas, digámoslo así, o contradictorias por parte de este empresario? No me voy a meter a un tema personal, ¿no? Se coloca en la publicación como si fuera un tema político o como si fuera un tema de un debate político. Que la política se discute, se debate, y somos un país libre. Entonces hay libertad en las redes, hay libertad en los medios de comunicación. Nosotros tenemos libertad en la mañanera, pues, de poder debatir lo que dicen de nosotros, ¿no? Porque se han dicho pues muchas calumnias. Entonces este no es un asunto de de que has hablado mal de mí o no has hablado mal de mí. Ese, digamos, es otro tema, y en todo caso pues se debate pública y políticamente en el marco de las libertades que hay en nuestro país.
El tema aquí es el pago de impuestos. Entonces, ha habido muchas mesas con este grupo, no con nuestro gobierno, pero previas, con el SAT, de cuánto realmente ascienden estos y otros adeudos que tienen. Hay que decir que hay impuestos que se pagan, el tema son estos juicios, que son juicios muy antiguos, no son juicios que hayamos puesto en este momento, sino juicios que vienen desde antes del 2018 y son juicios que tienen que ver con una mala utilización de la consolidación fiscal o de esquemas que se utilizaron para evadir impuestos. Entonces, por eso presentamos el tipo de casos que hoy están en la Corte, para que se vea que no es un asunto de subjetividad, no es que el director del SAT o alguien en el SAT tenga mala fe y quiera hacer algo contra una u otra persona, o algún grupo empresarial u otro grupo empresarial, sino que son casos que ya han pasado primera instancia, segunda instancia y ya están llegando a la Corte. Entonces, ¿qué beneficios puede tener un deudor, este u otros deudores? Y me refiero a grupos, personas físicas o morales. Cuando se paga el impuesto tiene beneficios. Se le descuentan recargos, se le descuentan multas, de acuerdo con su decisión de pagar. Eso es legal y está en el Código Fiscal. A veces ascienden hasta 25% de lo que se debe, o sea, representan un monto significativo, pero es legal. No hay nada de una mesa donde nos sentemos a ver qué te descuento o qué vas a exentar, porque eso, la Constitución muy clara se prohíbe. Entonces, si ya pasó primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, ¿a qué tienen derecho? A acercarse al SAT, obviamente, y a decir, a ver, ¿qué beneficios tendría si pagara en este momento, dentro del marco del Código Fiscal? Ah, bueno, pues tendrías beneficios al descuento de esta multa, al descuento de este recargo, por pagar, por la decisión de pagar. Pero sentarse en una mesa a negociar los impuestos, pues eso no, eso ya es de otras épocas. Y más particularmente en estos casos. Entonces, repito, el diálogo siempre está abierto. Y si hay un diálogo respetuoso también. Tiene que haber un diálogo respetuoso. Pero no puede ser un diálogo de una negociación de que te quito. Porque esto ya se trabajó muchísimo, no es de ahora. Vienen algunos de 2008, estamos hablando de la época de Calderón incluso. Algunos de la época de Peña Nieto. Ni siquiera son del 2018 para acá los 9 casos. Entonces, quiere pagar, adelante, está el SAT para que se le, de acuerdo con lo que dice el Código Fiscal, públicamente y abiertamente, porque eso sí, nosotros no negociamos esas cosas, y menos en lo oscurito, sino de acuerdo con el Código Fiscal, de qué beneficios gozas por decidir pagar. Presidenta, este caso es muy mediático porque se ha trasladado hacia ese tipo de esquema o de confrontación por parte de este empresario, y efectivamente no es de ahorita, es de años, y el tema de las, digamos, los créditos fiscales, como se les denomina, las deudas fiscales, también ya viene de años atrás, y que todo esto ha ido de postura en postura por parte de él, y en este momento también con un nuevo poder judicial que tendrá que definir también lo correspondiente. De hecho, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia actual, ya la nueva, van a analizar también ya, porque son diversos caminos que también él sigue teniendo de acuerdo a la ley. El desenlace es de todo este tipo de situaciones de deudas fiscales por parte de este grupo empresarial, mantiene a muchos en el país, o a la gran mayoría, en qué va a pasar. Para usted, el desenlace,
evidentemente debería ser cumplir. ¿Sería ejemplo? ¿Cómo leería precisamente el desenlace? Sería un ejemplo, porque mucha gente dice, tiene que pagar, si debe, tiene que pagar, porque sería un ejemplo de lo contrario, de acuerdo a lo que vaya a ser un desenlace, muy en contra de cumplir con la ley. No se podría hacer porque es inconstitucional. O sea, no se pueden descontar impuestos. Entonces, ¿qué tenemos que ser todos los ciudadanos? Empresarios, no empresarios, profesionistas, comerciantes, ciudadanos ejemplares. Todos debemos buscar ser personas respetadas por la sociedad. ¿Qué te llevas cuando te vas de este mundo? ¿Dinero? ¿Beneficios fiscales? Te llevas tu reputación, te llevas tu historia de vida, tu fama pública. Y yo creo que a eso debemos tender todos, ¿no? A que nuestras familias pues se sientan orgullosos de sus padres, de sus madres, de su padre, de su madre, de sus abuelos. Entonces todos debemos ser ciudadanos ejemplares. Y hay empresarios en México ejemplares que pagan sus impuestos, que no están en otra cosa. Y no digo que no deban participar en política, todos tienen derecho a participar en política. Ahora, nosotros no hemos calumniado a nadie, a nadie. Ahora, ha habido ofensas a la presidenta, a muchos de los servidores públicos. Ni siquiera hemos dicho, a ver, te voy a denunciar, a demandar por las ofensas que has dicho. Y usa una televisión pública, porque es una bueno, no pública, una concesión. Entonces, por eso esto es al pueblo de México, mi mensaje es al pueblo de México. Es lo que debe este grupo empresarial, o algunos otros grupos empresariales, o ciudadanos. No es un invento, no es una subjetividad, no es algo que alguien construyó ilegalmente. El que paga los impuestos puede acceder y hay una injusticia, para eso están los tribunales, para eso está abierta la puerta, para que se les explique por qué se están cobrando determinados impuestos, por qué se hace una auditoría y está la misma Procuraduría del Contribuyente y todos los tribunales administrativos y del Poder Judicial. Entonces no es subjetivo, hay técnica aquí atrás, con base en las leyes. Entonces, no es que uno se niegue a platicar con alguna persona o no, el tema es que hay cosas que no son negociables, porque no es político, es la ley. No puede ser que para algunas cosas se hable de libertades y de leyes y para otras cosas no. ¿Qué tiene que hacer la presidenta? Yo juré respetar la Constitución, hacer cumplir la Constitución y sus leyes en el marco de mis atribuciones. El Poder Judicial en el marco de sus atribuciones, el Poder Legislativo en el marco de sus atribuciones. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? Pagar y tener los beneficios de pagar, como cualquier deudor. Bien, lo dice este tenor de los empresarios, hay una diferencia enorme. Podemos poner ejemplos, pero bueno, ahí están en la parte mediática de quienes sí se paga y quienes no. Pero también mi siguiente tema, Presidenta, tiene que ver con un empresario, precisamente Chico Pardo, Fernando Chico Pardo, que acaba de el tema concretar al 25% de la compra de Banamex
y yo quisiera preguntarle en concreto sobre qué opina, porque él se ha expresado muy positivamente. Ha dicho que si se animó a hacer la compra, a concretar esta parte de este banco, que es un banco además histórico para el país y que tiene un acervo cultural impresionante, ha dicho que la confianza que le tiene a su gobierno, a usted, es lo que lo animó precisamente a cerrar un trato de esta magnitud. ¿Qué comentario le merece al respecto? Pues a él y en general, ayer vino un empresario extranjero de Estados Unidos a decir: voy a invertir en México. Y hay muchísimas inversiones en nuestro país. Y yo me reúno con empresarios pequeños, así como me reúno con la gente cuando salgo a territorio y escucho a muchísimas personas. Me reúno también con empresarios y los escucho, y si tienen quejas se atienden, se ve cómo podemos hacer para resolver. Oye, que tengo un trámite que tiene 2 años y no ha salido por cuestiones burocráticas. Bueno, pues vamos a ver qué problema tiene ese trámite, todo dentro del marco de la ley. Se está trabajando ventanillas únicas y otras cuestiones para poder acelerar las inversiones. Se hicieron los polos de bienestar, donde hay inclusive beneficios fiscales por invertir ahí establecidos claramente. Entonces, diálogo siempre va a haber y siempre vamos a escuchar lo que se plantea y actuar dentro del marco de la ley. Y hay cantidad de inversiones que quieren llegar a México. O sea, no hay un ambiente antiempresarial, nada, para nada. En general, los empresarios están muy contentos. Muchos de ellos incluso reconocen que por el bien de todos, primero los pobres, es un modelo económico que es muy bueno para el país. Algunos hay diferencias, pues es normal, así es México libre, pero la ley es la ley. Finalmente, Presidenta, preguntarle a propósito y el tema de los jóvenes que se ha puesto en esta presentación y que es a través también de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, la atención a la juventud. Usted ya ha tocado el tema de la escuela donde usted fue, el CCH Sur, y lo lamentable de los hechos ahí ocurridos, y que en la UNAM siempre ha sido espacios vivos donde los estudiantes libremente se manifiestan. Hemos estado viendo en estos días muchas expresiones de ellos, de los propios estudiantes del CCH Sur, que fue donde ocurrió este hecho, también de las facultades, incluso pues se han estado ya manifestando al tema. Rectoría pues ha tenido que responder a lo que le ha tocado, porque pues es nuestra máxima casa de estudios, es autónomo también, como ya se queda claro, pero también ha saltado el tema a partir de lo que se ha ido sabiendo, por lo menos en el caso de filtraciones. Habría que aclararlo, el por qué un joven, un estudiante hace esta agresión y pues el resultado que ya se sabe. Se habla mucho de un tema emocional, de atención emocional hacia los jóvenes. Yo escuchaba muy atentamente a una joven, a una estudiante del CCH decir: lo que necesitamos es atención psicológica, lo que necesitamos es atención emocional. Yo me ponía a pensar, bueno, pues ahí, por ejemplo, se tiene la Facultad de Psicología y no que los estudiantes estén apoyando directamente en eso, pero podría haber esquemas y eso la universidad tendrá que atenderlo. Pero también empieza a permear la discusión en las redes sociales, en los medios. ¿Qué pasa también con esa atención hacia los jóvenes que se sienten mal para evitar que se ha aumentado el tema de los suicidios, el tema de las problemáticas internas que pues son tan diversas, pero que también llegan a estos casos probablemente, repito, porque son filtraciones de lo que hemos estado viendo? Y de ahí también ha salido una caja de Pandora de que son grupos en las redes sociales que tienen cierta problemática y que la canalizan hacia este tipo de cosas de violencia. Preguntarle concretamente en este esquema, en este contexto, el gobierno federal, por ejemplo, los estudiantes entiendo que siguen teniendo el seguro facultativo, que es el IMSS, es la atención hacia los estudiantes. Si están pensando o si se pudiera estar
esquematizando, reforzar la atención psicológica, psiquiátrica, emocional hacia los jóvenes en general del país para poder prevenir, porque pues es un asunto verdaderamente muy complicado. Sería mi última pregunta, Presidenta. Sí, bueno, primero evidentemente dentro del marco de la autonomía, la propia universidad la autoridad universitaria tiene que dar su atención, sus soluciones, y hay que escuchar a los jóvenes siempre, siempre. Entonces, en este momento se pueden acercar a Abraham, pues ahora si quieres dar los números de atención, aparte de el número de atención que tenemos de CONASAMA, que la línea ¿por qué no lo pones? Por si quieren hablar ahí. Y ahora Abraham puede decir si se quieren acercar. Esta idea que tuvo Abraham de hacer estos comités y hacer distintas actividades tienen que ver con promover actividades de los estudiantes que generen comunidad, porque muchas veces hay soledad por distintas razones, incluso por problemas familiares. Entonces, el tener actividades colectivas ayuda a los jóvenes pues a tener otras alternativas de vida, de compañerismo, vinculados con la paz y evitar cualquier acceso a alguna droga. Eso es, digamos, lo que estamos haciendo ahora, además de muchas otras cosas que tienen que ver con atención a las causas. Pero estamos trabajando cómo fortalecer la atención psicológica o de apoyo a la salud mental de las y los jóvenes, de todas las edades, pero en particular de las y los jóvenes. Y estamos trabajando para el próximo año, yo lo dije en campaña y lo hice en la ciudad, teníamos un programa en la ciudad que se llamaba Jóvenes Unen al Barrio, que incorporaba a los jóvenes, sobre todo aquellos de mayor riesgo de acercarse a un grupo delictivo o a otro tipo de actividades, con una pequeña beca. Estamos atendiendo esto para que el próximo año podamos tener un programa de este tipo. En ciertos lugares también tener centros deportivos donde puedan acceder los jóvenes a tener actividades deportivas de más tiempo y actividades culturales. Entonces, estamos trabajando en esto para enero del próximo año, pero evidentemente, pues quien tiene problemas hoy, ¿cómo se puede acercar a nosotros? A través del INJUVE y a través de esta línea o con cualquier compañero servidor público para poder conocer su problemática y poder apoyarles. Y a la autoridad universitaria, pues estamos siempre para apoyar en lo que se necesite. Y, por ejemplo, también se podría contemplar, ya para finalizar, presidente, este mismo tema, en las redes sociales se comenta mucho que ya había expresiones o manifestaciones de que podía ocurrir algo en esto de este joven que está detenido y que pudiera ser prevenir precisamente, sí, dependiendo lo que… Se llama inteligencia de redes, que se pudiera estar observando si hay una situación así para poderle evitar y alertar. Exacto. A la institución. Sí tenemos eso en el Gabinete de Seguridad, de todo lo que se publica, ver si hay algo que se alerta. Obviamente son millones y millones, sí, de publicaciones y hay pues mecanismos donde se puede, en este caso pues lamentablemente no se pudo alertar, pero sí es un tema muy importante en el país y tenemos que atenderlo. Gracias, presidenta. Y las familias, a los padres, a las madres que se acerquen a sus hijos siempre, que no… Bueno, ¿qué más? Gracias, presidenta. Máximo Allende para Subjetivo. En el 30 de diciembre de 2008, el Grupo Electra compró un bloque fantasma de acciones de Mexicana de Aviación. El costo fue de 613 millones de pesos. Esas empresas tienen como nombre, bueno, empresas, pues ahora las conocemos como empresas fantasma, porque en realidad eran empresas fachada, toda vez que estas empresas no contaban con aviones, hangares, pilotos o personal operativo. Esas empresas, entre otras, eran pues Operadora de Servicios Empresariales Z,
Gestiones y Servicios Operativos CAPA, Impulsora de Enlaces Industriales Delta e Impulsora Industrial Empresarial Beta. Preguntarle a la Procuradora Fiscal que nos acompaña el día de hoy, saber si actualmente ese tipo de empresas fantasmas, ¿hay alguna estrategia para combatirlas? Porque no solo son las que compró Salinas Pliego en aquellos días para hacerse de una fracción de Mexicana de Aviación, sino que también, bueno, pues hay o han existido a lo largo de la vida pública empresas fantasmas que sirven justamente para este tipo de acciones, pero también para lavado de dinero. Gracias, si me permite. Y con mucho gusto y precisión les informamos también que justamente parte de las reformas que se presentaron con el paquete económico para 2026 se incluye una reforma para el Código Fiscal y es justamente un fuerte combate a las factureras y a las empresas fachadas. Ya nuestra Constitución nos permite tener un margen que nos protege de justamente estas actividades ilícitas y nos concede la posibilidad de ir para perseguirlas y buscar una prisión preventiva oficiosa para estos delincuentes que no solamente inciden en lavado de dinero, sino en otros esquemas de delincuencia organizada en su mayoría. Entonces, efectivamente, tenemos una estrategia legal y muy estructurada para combatir este esquema, porque pues efectivamente desde hace muchos años estos esquemas corporativos han dañado mucho el fisco federal y las estructuras fiscales de las empresas que son legales y se ha dejado de cobrar mucho dinero por culpa de estos esquemas. Procuradora, se sabe que costó más de 600 millones de pesos este bloque de empresas fantasma que compró Salinas Pliego, pero también se sabe que dedujo cerca de 14,000 millones de pesos. Ahora sabemos que se tiene una sentencia o próximamente se ratificará una sentencia, pero solo por una cantidad de 2,000 millones de pesos. Hay una disparidad entre lo que dedujo y la sentencia que se va a discutir ahora en la Suprema Corte. Son auditorías muy complejas. Esto se ha estudiado mucho y, como les comenté, son 2 ejercicios fiscales relacionados. Vamos a esperar la sentencia de la Corte para que pueda ya con mucha claridad y firmeza analizarse ya de fondo qué es exactamente lo que va a dar lugar al cálculo exacto y correcto para que pueda determinarse el pago de estos impuestos. La pregunta concreta era, perdóneme, si podría pagar más. Está en el proceso, pero difícilmente ya puede como procuradora adelantar más información. Sí, perdón, está vivo el juicio y para protegerlo, hasta que no se dicte sentencia, no podemos hacer ningún pronunciamiento respecto a un cálculo específico. Tendríamos que esperar a que la autoridad judicial determine. Correcto. Ahora, si me lo permite, Presidenta, preguntarle sobre 2 temas estatales. En el Estado de México se presentó recientemente… Nada más para complementarlo, lo que dice nuestra compañera Grisel. Sí hay varias, algunas ya fueron publicadas y otras vienen en el paquete económico. Esquemas que nos permiten jurídicos pues evitar estas empresas fachada o factureras. Por ejemplo, ya no se puede crear y cancelar una empresa el mismo día, que luego hacían así. Se creaba, facturaba y luego la daban de baja. Eso ya no se puede hacer a partir de hace algunas semanas. Y algunas otras cosas que ya las podemos explicar en una mañanera especial si quieren. Parte de esta cuestión no voy a decir ningún caso en lo particular, pero se daban casos, por ejemplo, en que una empresa compraba una parte de una empresa que estaba en quiebra con deudas. Entonces compraban la deuda
Entonces compran una empresa con deuda y tú dices, ¿y para qué quieres comprar una empresa que debe tanto, no? Bueno, porque lo que hacían es que la consolidaban con una de sus empresas. Otra empresa que está bien. Al juntarlas, pues entonces la empresa ahora resulta que tiene pérdidas y entonces ya no paga los impuestos que debe pagar porque tiene pérdidas. Entonces en realidad pues es totalmente irregular, ¿no? Que compres la deuda de una, la asumes a una empresa que está bien y luego resulta que tiene deuda esta, pero falsa, ¿no? Porque en realidad esta tuvo ingresos y debe pagar impuestos. Ese tipo de prácticas llegaron a utilizarse de manera ilegal para no pagar impuestos de la empresa sana, digamos. Presidenta, en la administración pasada justamente se compró, entiendo, la marca de Mexicana de Aviación, pero entiendo que todavía hay participación de privados en la misma. ¿Usted consideraría o se analizaría eventualmente la nacionalización de Mexicana de Aviación? No creo que se esté en esas condiciones. Ahí todavía había unas deudas a los trabajadores que recientemente fueron saldadas o que se están saldando, pero déjame, reviso bien para no voy a estar dando información equivocada. Ok.